Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, nuestra novena temporada en el aire. Hoy vamos a tocar un tema que alguna vez tocamos tangencialmente, vamos a volver a ocuparnos de un tema fuera de la cardiología y nos vamos a ocupar de los varones. Ese tema del que vamos a hablar hoy, concretamente vamos a dar lineamientos generales, sobre todo de síntomas y medidas, es la próstata. Luego de un breve corte va a estar con nosotros el doctor Daniel Coppola, él es urólogo, se especializa en oncología dentro de lo que es la urología y trabaja, más allá de su actividad particular, en la capital federal, en el Hospital Español y en el Hospital Álvarez. Así que luego de un breve corte, con el doctor Coppola nos dedicamos a hablar del tema. Bueno, tal cual lo prometido, después del corte, estamos con el doctor Daniel Coppola. Como les contaba antes de empezar esta charla, el doctor es urólogo y se dedica puntualmente a oncología urológica. En realidad no vamos a empezar esta charla hablando de ningún problema oncológico, sino que la primera pregunta sería: ¿a qué edad un paciente tiene que entrar a preocuparse o a ocuparse de la próstata y cuáles serían los síntomas que le deberían llamar la atención? Bien, bueno, ante todo muchas gracias por la invitación. La próstata es una glándula que todos los hombres tenemos, que es la encargada de la reproducción. La podemos dividir en agrandamiento prostático, que va a producir los síntomas urinarios que tenemos todos los hombres, de vacilación para orinar, de chorro débil, de ir más veces al baño, de levantarse más veces de noche. Esos síntomas empiezan en el transcurso de la vida y a partir de los 40, 50 años, ahí son los síntomas que vamos a empezar a notar los hombres y los pacientes en este caso. Para diagnosticar la hiperplasia y el cáncer de próstata son dos síntomas totalmente distintos, pero uno de la consulta siempre concurre por los síntomas prostáticos en general, ¿no es cierto? Entonces, a partir de los 50 años es donde empiezan a hacerse los controles. Si tienen antecedentes de cáncer de próstata, lo recomendable es a partir de los 40 años de edad. Pero a partir de los 50 años es lo que estamos recomendando nosotros para los controles del cáncer de próstata, ¿no es cierto? Es decir, que ante un chorro más débil o ante un chorro más fino, el paciente debiera consultar. Sí, el paciente tiene que concurrir al urólogo, que es el encargado él de hacer la valoración clínica de este paciente, de ver los síntomas que tiene, de chorro más débil, como le dije, de urgencia. No existe para este paciente algo que lo deba alertar, como por ejemplo dolor. No hay que esperar síntomas más tremendos, digamos. No, es uno tiene que estar y saber que cuando llega ya con pacientes con dolor, ya si estamos hablando de pacientes con cáncer de próstata, ya son etapas más avanzadas. Que uno ha cruzado todas las barreras. Que uno ha cruzado todas las barreras. ¿Cómo debiera ser? Es decir, uno encuentra, aunque será tema para más adelante, uno encuentra en el consultorio de uno, como cardiólogo, que llega el paciente a la consulta, normalmente uno pide los testeos cardiológicos de rutina, por allí pide un laboratorio. Y el paciente dice, matemáticamente casi te diría: doctor, no se olvide de pedirme el de la próstata. Es decir, PSA, PSA libre y todo lo demás que los urólogos después evalúan. Acá vienen dos o tres preguntas juntas. Primero, si el PSA reemplaza al urólogo.
Es decir, si un paciente que te viene con tanta alegría al cardiólogo y te dice pídame el PSA, ¿está en su derecho o no a suponer que ese PSA puede reemplazar al urólogo? Segunda pregunta que tengo para esto, ¿qué es el PSA justamente y por qué se le da la trascendencia que se le da? Empezamos con la segunda pregunta que me has hecho. El antígeno prostático es un antígeno prostático específico. Como lo dice el nombre, es específico de la próstata, no es específico de una enfermedad. ¿Lo tenemos los hombres? Lo tenemos todos los hombres. Es específico de la próstata y la función habitual de este antígeno prostático es la licuefacción del semen. O sea, actúa en el semen para que el semen sea más líquido. Como yo le explico a los pacientes, hay muchas causas que aumentan el antígeno prostático, desde causas benignas a causas malignas. O sea que no es específico de una enfermedad, es Pero específico de la próstata. Siempre limitado a la próstata, no hay causa fuera de la próstata. Siempre limitado a la próstata. Con respecto a la primera pregunta, si el antígeno prostático, el PSA, suplanta al urólogo. No, no lo suplanta. En los controles que se tiene que hacer es de primera línea hacer antígeno prostático específico seguido del tacto rectal. Si yo hago un antígeno prostático solo o un tacto rectal solo, me estoy perdiendo de algo. Hay pacientes que tienen PSA normal, antígeno prostático normal, y al tacto rectal yo puedo tocar algo. Es un estudio muy sencillo, que dura 10 segundos, no es invasivo como mucha gente cree, pero nos da mucha información a nosotros de lo que está pasando ahí adentro de la próstata. Se pensó en un momento que el antígeno prostático iba a solucionar tener que hacer esa maniobra de tocar la próstata, pero no es así. Y así todo, teniendo tacto rectal normal y antígeno prostático normal, hay un grado de pacientes que se nos escapan en los tumores de la próstata. Así que es indispensable hacer una vez por año un antígeno prostático específico y el tacto rectal. Perfecto. Volviendo un poquitito a lo anterior, me quedó una pregunta de síntomas. ¿Los síntomas cuando uno tiene problemas de próstata son necesariamente progresivos? ¿No son progresivos? ¿Un paciente puede tener chorro fino un día y al otro día orinar normal? ¿Cómo es eso? Los síntomas prostáticos, en realidad lo que se utiliza, el término correcto es síntomas del tracto urinario inferior, porque si yo tengo una estrechez de uretra, los síntomas van a ser similares. Si yo tengo piedras adentro de la vejiga, van a ser similares. Si yo tengo una vejiga hiperactiva, van a ser similares. Entonces, los síntomas se los divide en general en síntomas de vaciado o síntomas de llenado. Los síntomas principales, que como yo te dije, son de levantarse más veces de noche, vacilación al orinar, el chorro más débil, urgencia en llegar al baño, goteo. Todos estos síntomas van a ir aumentando progresivamente en el transcurso de la enfermedad que me lleve a producir esos síntomas, desde una estrechez de uretra a un agrandamiento prostático, a una disfunción vesical. Todos esos son progresivos y van aumentando. El paciente viene y nos dice, antes me levantaba 2 veces de noche, ahora me estoy levantando 3 veces, antes aguantaba 10 minutos desde que me agarraba el primer deseo miccional y ahora ni bien me agarra el deseo miccional, tengo que ir al baño enseguida, tengo que parar en un árbol o encontrar una cafetería, o el chorro es débil, o quedo goteando mucho tiempo, tardo en vaciar la vejiga. Son síntomas progresivos que se van a dar, cualquiera que nos esté escuchando se va a dar cuenta que a partir de los 40, 50 años empiezan a ver. Uno le pregunta a un chico de 20 años si se levanta y dice, no, no me levanto. Y a partir de los 40, 50 empieza a levantarse una vez de noche, después ya 2, es como un agrandamiento o una obstrucción que nos está produciendo esos síntomas, ¿no? Bien, es decir, entonces los síntomas son, tal como lo comentás, progresivos y con lo que termina de decir el doctor además, respondiendo a los mismos síntomas a una diversidad de enfermedades, bueno, con más razón es necesaria la consulta del especialista, ¿no? Desde ya. Bueno, ¿influye algún factor externo sobre esto? Es decir, sobre la sintomatología del paciente. ¿Puede complicar en algo el hecho de que un paciente tenga sobrepeso, tenga hipertensión, tenga diabetes, o sobre la próstata lo que nosotros conocemos como factores de riesgo no tiene absolutamente nada que ver? Hoy en día todos los factores externos influyen.
Tenemos, obviamente, son pacientes de mayor edad, hipertensión tienen gran mayoría, dislipidemias, aumento de colesterol, trastornos alimentarios. Eso se está evaluando muy avanzadamente. En tanto, el tema de la próstata no influye tanto. Sí en los temas de andropausia, de disfunción sexual, esos temas, esas enfermedades o esas sintomatologías, sí influyen más si son diabéticos, si son hipertensos, si son obesos. La próstata sí, el único que se está comprobado que es la diabetes, porque produce una disfunción a nivel vesical. Entonces, al tener una disfunción vesical, la vejiga no va a tener fuerza para expulsar la orina. Entonces, son pacientes que se levantan más de noche, no tienen fuerza para orinar, pero es por problemas de la diabetes, no es por problema de la próstata que me esté tapando la salida de orina. Entonces, hay que evaluar cómo está tratado con la diabetes. Que perfectamente. ¿Y bebidas? Porque uno escucha por ahí, ojo con el alcohol, ojo con el mate. Sí, el exceso de café, el exceso de alcohol, de picantes, de tabaco, influyen, produce un agrandamiento, lo mismo que suele suceder en la hemorroides, produce una congestión y influye en la salida del orín, porque te tapa la salida del pis. Hoy en día se está utilizando mucho el tema de las terapias dietéticas, porque se ha visto que los pacientes japoneses o del Mediterráneo tienen menor incidencia de cáncer de próstata. Entonces aconsejamos consumir mayor cantidad de tomates, porque tienen licopeno. Te dejo ahí, lo vamos a retomar después del corte, porque el camarógrafo está desesperado haciendo señales, si no nos sacan del aire. Así que Daniel, luego un breve corte retomamos. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124. Bueno, volvemos del corte y lo habíamos dejado hablando justamente al doctor de bebidas que podían influirnos sobre la próstata y empezaste a hablar de dietas que ayudan, digamos así, en prevenir o en diferir, ayudan, no es que lo prevengan, no en prevenir o en diferir cáncer de próstata. Hablaste de dieta mediterránea. Dieta mediterránea, dieta de tomate por la cantidad de licopeno que tiene, ketchup, pescado por la cantidad de omega 3. Nosotros le decimos que coman pescado por lo menos una vez por semana, atún en lata una vez por semana, té verde como antioxidante, brócoli, sandía, polen, hay en dos maneras, o en polvo o el recombinante, sandía. Eso está establecido que son alimentos que previenen en alguna medida
la aparición de cáncer de próstata. Se previene porque se ve que hay menor incidencia en los países donde consumen esos alimentos. Por eso tratamos de incitar a que consuman esos alimentos ricos en licopeno, en zinc, en vitamina E, en vitamina A, es eso. Bueno, vamos de alguna manera a tu segundo amor, que viene a ser la oncología en esto, la oncología sumada a la urología. Definiste al principio PSA, nos contaste que hay una serie de cosas que se escapan. Bueno, ¿qué tan efectivo es el PSA? Primero, para definir cáncer, cuestión que la gente sepa si esto nos sirve en un 10, en un 20, en un 30 o directamente lo sobrevaloramos. ¿Qué pasa cuando el PSA da alto? Si realmente, porque por ahí tiene un PSA alto y te dicen, doctor, ¿qué significa esto? Bueno, a lo mejor quiere decir que llegué tarde y que justamente no me sirve para hacer diagnóstico precoz o que puede responder a otras etiologías, ¿no? Bueno, lo primero que hacemos los médicos urólogos es el antígeno prostático y el tacto rectal. Eso siempre nos da una idea de dónde estamos parados. El problema, nosotros sabemos que el antígeno prostático tiene que ser menor al valor de 4 para que tengamos. El problema es cuando tenemos valor arriba de 4. Entonces, ¿qué se hace con ese paciente? Empieza a haber factores de hablar con el paciente, ver los antecedentes que tiene con otros antígenos prostáticos, porque no es lo mismo un paciente de la primera vez que tiene un PSA de 4 que uno que es normal, que otro paciente que tiene un PSA del año pasado de 1 y ahora tiene 4, ya para que es normal, pero no es normal porque tuvo más de una duplicación en eso. Pero con el PSA solo nos quedamos en algunas circunstancias limitados. Entonces el tacto rectal nos está llevando más cerca a hacer un diagnóstico y la única manera de llegar al diagnóstico histológico es haciendo la biopsia. El problema que de esto de hace ya 20 años que estamos teniendo es la cantidad de biopsias innecesarias que se le hace a los pacientes. Entonces, para no llevar al paciente a biopsias innecesarias, se han creado distintos métodos de diagnóstico, ninguno suplanta al PSA y al tacto rectal, pero nos va llevando un PSA libre, que se asocia al PSA total, un PSA3, distintos el PK4, distintos en orina, y hoy en día lo que se está muy en boga es la resonancia magnética multiparamétrica, que es parecida a lo que se hace parecido al MAMA, que las informan en PIT-RATS, y un PIT-RATS 4 nos va a dar la idea de hacer una biopsia sí a ese paciente. Pero bueno, es lo único que tenemos ahora. El diagnóstico definitivo tiene que ser la biopsia para diagnosticar un cáncer de próstata. ¿Qué tan traumática es la biopsia? Porque vos hablas de biopsias innecesarias, sugiere además que se corre algún riesgo, ¿no? Sí, el riesgo de las biopsias es la molestia que produce una aguja que va a tomar un pinchacito de la próstata. Tiene complicaciones de infecciones, de sangrado al orinar, de sangrado al eyacular. Consentimiento informado se le hace a los pacientes, tratamiento antibiótico hay que hacerle previo al estudio, con urocultivo previo, que eso lo tienen que saber todos los médicos, un coagulograma para ver sí, como cualquier procedimiento, y la toma de biopsias. Con respecto a las biopsias, nosotros empezamos con 4 biopsias que era antiguamente y hoy se indica 12 biopsias como mínimo. 12 pinchazos, 12 lugares distintos. 12 lugares distintos. El siguiente paso es, el paciente se hizo 12 biopsias y el PSA sigue en 6, como dije al principio, el PSA no es mandatorio de cáncer, puede tener una próstata de mayor tamaño, o tener infecciones, o tener piedras en la próstata, o haber tenido relaciones el día previo, eso me va a dar un aumento del antígeno prostático. ¿Qué se hace si a los meses, al año que viene, el año próximo, viene con el antígeno prostático de nuevo? Bueno, hay que aumentar el número de biopsias. Entonces ahí ya se lleva a 20. Entonces, el problema es hasta cuándo voy a biopsiar yo a los pacientes. Para disminuir esa cantidad de biopsias que se le hacen necesarias, bueno, ahora tenemos las otras alternativas. Hacer una resonancia magnética multiparamétrica que nos va a dar específicamente algún tipo de lesión y biopsiar directamente ahí y bueno, llevar la experiencia también del urólogo para ver cuán es necesaria hacer una biopsia. Si tenés diagnóstico de cáncer, llegaste a la conclusión a través de la biopsia de que tu paciente es canceroso. Primera pregunta es si hay una edad puntual para sospechar cáncer, si es más frecuente a los 70 que a los 50, por poner un ejemplo. Segundo punto,
¿Cuál es la evolución que se espera de un cáncer de próstata una vez diagnosticado? Estoy asumiendo que no, cuando te hablo de esto, te hablo de un cáncer, no de un cáncer que uno diagnostica precozmente y puede incluso curar, sino qué expectativa tiene alguien que se haya diagnosticado un cáncer que ya se sabe que no va a ser fácil de curar. Como dije al principio, el cáncer se tiene que buscar a partir de los 50 años de edad. Toda persona a partir de los 50 años se tiene que hacer los controles prostáticos de antígeno prostático y PSA. Si tiene antecedentes en la familia, paternos, abuelos, hermanos, tíos por el lado paterno, empezar a los 40 años. Con eso nosotros podemos tratar de encontrar el cáncer de próstata con más precoz y que no llegue a la etapa que nosotros no queremos, que es a la etapa metastásica de este paciente. Con respecto a los pacientes que tienen cáncer de próstata, nosotros sabemos que los pacientes de 90 años, la gran mayoría van a tener cáncer de próstata. ¿Es una especie entonces de evolución natural, decirlo así? Es una enfermedad natural que se produce y es muy lento crecimiento. Es uno de los más lentos de cáncer, más lentos crecimiento, de más lento crecimiento, de más lenta duplicación celular. Va a la velocidad del dueño, digamos. Va a la velocidad del dueño. Si viene un paciente con cáncer de próstata a los 50 años, tenemos que ser más agresivos porque también va a la velocidad del dueño. Antiguamente, esto cambió en los últimos años, hoy en día el cáncer de próstata ha evolucionado, el tratamiento hacia el cáncer de próstata ha evolucionado notablemente. Yo creo que en varios años va a terminar siendo una enfermedad crónica, como varios cánceres que van a pasar. Pero nosotros antiguamente un cáncer agresivo no se lo operaba. Hoy en día estamos tomando otra conducta, que es al cáncer agresivo es operarlo y después darle distintas terapéuticas que existen en ese paciente. Cáncer de próstata localizado, el que no tiene metástasis, cirugía o radioterapia es el tratamiento de elección. El problema que es cuando empieza a haber metástasis, eso ya es otro capítulo dentro de la oncología urológica. Pero bueno, entonces es de esperar que con la evolución y la edad esto aparezca. Sí. Como una condición natural. Natural. Nosotros hacemos los controles hasta los 76 años, 80 años, porque sabemos que después la sobrevida, si yo le encuentro un cáncer de próstata a un paciente de 80 años, se va a morir de otra causa. Entonces es meterle a un paciente en una serie de pedirle estudios y pedirle esto. Entonces aconsejamos después de los 80 años no pedir PSA, dejar tranquilo a los pacientes, a no ser que el paciente tenga sintomatología, estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Eso es otra historia. Eso es otra historia, pero un paciente dice, cuando va cualquiera de los médicos o cualquiera que esté escuchando, tengo 78 años, siempre tenía PSA normales, orino bien, ¿me hago un PSA? No, no te lo hagas, el PSA porque ya no tiene sentido hacerte un PSA, por más que cuando yo le digo no tiene sentido, ¿qué me está diciendo? No tiene sentido ya porque la expectativa de vida es mayor que encontrarle un cáncer a los 80 años, ¿no es cierto? Sin sintomatología. Perfecto, hablaste de cirugía. Cuando uno habla de cirugía, ¿es cirugía mediante cistoscopía, digamos así, o cirugía a cielo abierto? Hay que diferenciar lo que es la cirugía de la hiperplasia de lo del cáncer de próstata. En el cáncer de próstata se saca toda la glándula prostática. Separo la uretra de la vejiga, ¿no es cierto? Que es donde está la próstata. En cambio, en el adenoma de próstata, que hay que explicarle siempre a los pacientes, yo no saco toda la próstata. Lo que saco es el pulpejo de la próstata, como si fuese una naranja, lo que saco es el pulpejo de la naranja y dejo un canal más abierto para que salga el pis. Tanto en la hiperplasia como en el cáncer, las técnicas son a cielo abierto, o sea, con una incisión abdominal, y ahora hay varias alternativas. En el cáncer de próstata, a cielo abierto, en forma laparoscópica, y ya hace unos años en forma robótica, que no es que un robot lo va a operar, sino que lo opera un cirujano y unos brazos como si fuese una laparoscopía con mayor movimientos y mayor visión, nos va a lograr una mejor cirugía, ¿no es cierto? Existe una suerte de mito en esto, que por ahí sería bueno aclarar. Mucha gente cree que una cirugía prostática en definitiva termina con impotencia. Es decir, que lo que se paga así por tener que pasar por una cirugía prostática es esto. ¿Esto es real? ¿No es real? A ver, el mito es, como lo dije,
si es cirugía por cáncer y cirugía por adenoma de próstata, por la hiperplasia prostática y hipertrofia prostática. En la cirugía de hiperplasia prostática, las posibilidades de disfunción sexual son bajísimas. Son bajísimas, porque uno no va a estar tocando lo que es las bandeletas de las erecciones que están a los costados, porque yo no saco toda la próstata, yo no saco el pulpejo de la naranja, como le explico a los pacientes. Entonces, las posibilidades de producir alteración producir una disfunción sexual son bajísimas. Sí, lo que tenemos son alteraciones en la eyaculación, porque va a tener estos pacientes que nos operamos de la próstata van a tener eyaculación retrógrada. Porque se le abre un canal más grande para orinar y cuando sale el semen se va hacia atrás. Es fisiológico lo que pasa. En cambio, para el cáncer de próstata, donde se saca toda la próstata, las posibilidades de disfunción sexual son más altas. Uno trata de ser lo más prolijo y conservar lo que se llaman las bandeletas neurovasculares que están por el costado. Son microscópicas en algunos casos. Están ahí, las puede llegar a ver, pero algunos filetes no, pero las alternativas de impotencia sexual son concretas en la cirugía por cáncer de próstata. Bueno, ahora lo que me queda es, no sé muy bien haciendo señales, es agradecerte tu tiempo. Ahora me toca agradecerte a mí. Te vamos a esperar para algún próximo programa seguramente para seguir hablando de otros temas vinculados a próstata y disfunción sexual. Así que una vez más, gracias por tu tiempo y hasta la próxima edición. Bueno, llegamos así al final del programa. En lo personal lo encontré interesante, no sé si ya por una cuestión de edad, que nos va tocando a todos o qué, pero lo encontré interesante. Espero que para ustedes haya sido lo mismo de interesante y agradable. Como siempre, tienen las redes sociales para cualquier pregunta que tengan prevista. Y sin nada más que decirles, más que agradecerles la fidelidad y el seguir allí, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Que tengan una muy buena semana y dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.